Los detectives privados suelen ser contratados por las fuerzas del orden, las agencias de investigación privadas o los clientes particulares para que les ayuden en asuntos legales, financieros y personales. A menudo rastrean información o personas que resultan difíciles de encontrar. En este video describimos el papel de un detective privado y lo que implica convertirse en uno. ¿Qué hace un detective privado? Un detective privado trabaja en nombre de clientes que quieren descubrir información que no puede obtenerse fácilmente por otros medios. Son ciudadanos privados y no miembros de las fuerzas de seguridad oficiales. Para convertirse en detectives privado, debe conocer y respetar las leyes que se aplican a la profesión. También tiene que solicitar una licencia para operar legalmente como detectives privados y demostrar que es digno de tenerla. Esto puede ser necesario a nivel local, estatal o federal, dependiendo del tipo de trabajo que realice. Los deberes del detective privado pueden incluir reunirse con los clientes, investigar información legal, realizar comprobaciones de antecedentes, investigar información personal, llevar a cabo la vigilancia, fotografiar actividades sospechosas, búsqueda de información financiera, entrevistar a personas, obtención de declaraciones de testigos, investigación de fraudes al consumidor, bancarios y en línea, preparación de informes, verificación de la información, investigación de delitos informáticos y robos de identidad, reunir pruebas, localización de personas desaparecidas, localización de bienes, observación de posibles actividades delictivas, estudio de registros públicos y judiciales. ¿Cómo convertirse en detectives privado? En este campo, a menudo se prefiere la experiencia a la formación. Sin embargo, una combinación de educación y experiencia práctica le convierte en un valioso candidato como detectives privados. Convertirse en detectives privados requiere tiempo y esfuerzo debido a la delicada naturaleza de la profesión. Estos son los pasos que puedes seguir para convertirte en detectives privado. 1. Investigue los requisitos de licencia del Estado. Cada estado tiene sus propios requisitos para las licencias de detectives privado. Dependiendo del estado, también puede haber un mínimo de horas de trabajo requeridas. Los organismos que otorgan licencias pueden tener disposiciones que le permitan trabajar como detective sin tener una licencia. Si decide tomar clases para obtener su licencia, es posible que pueda eliminar algunas de las horas de trabajo. El organismo que otorga la licencia puede considerar que la educación equivale a una cierta cantidad de horas trabajadas y expedirle una licencia para operar legalmente como detectives privados. También se le puede permitir prescindir del requisito de experiencia si tiene experiencia relevante en el ejército, en las fuerzas del orden o un título en justicia penal. El personal de las fuerzas del orden suele jubilarse después de los 25 años, por lo que la investigación privada puede ser una carrera posterior a la jubilación. Los asistentes jurídicos, los tramitadores y los agentes de cobros también pueden elegir una segunda carrera como detectives privados. 2. Asistir a clases u obtener un título. Los requisitos educativos varían según la jurisdicción. Sin embargo, la mayoría de los empleadores exigen un diploma de secundaria o equivalente antes de contratar a alguien para trabajar como detectives privados. Algunos prefieren o exigen que se tenga un título de asociado o de licenciado en justicia penal o en un campo relacionado. Los interesados en trabajar como detectives privados pueden optar a una mayor variedad de oportunidades laborales si obtienen un título superior. Si decide obtener una formación adicional, investigue lo que exige su jurisdicción y el organismo estatal competente. Si su objetivo es reducir el número de horas requeridas para la licencia, debe tomar las clases aceptables para lograr ese objetivo. Las clases pueden incluir el aprendizaje de las leyes locales, estatales y federales, la comprensión de cómo funciona el sistema judicial, los requisitos de privacidad, el derecho penal y civil, la documentación y la preparación de los procedimientos legales, el debido proceso, la vigilancia, la investigación, las entrevistas y los diferentes tipos de investigación. Busque clases que le ayuden a mejorar sus habilidades y conocimientos informáticos,
ya que es una herramienta primordial para los detectives privados. Algunos programas de grado ofrecen oportunidades de prácticas que le ayudan a ganar experiencia práctica. 3. Realice un curso de armas de fuego y de defensa personal sin armas. Dependiendo de las leyes de su estado, como detectives privados, se le puede permitir llevar un arma para la autodefensa y se le puede exigir que reciba formación sobre armas de fuego. La formación en autodefensa también puede ser un requisito de su autoridad gobernante. Esto puede incluir el aprendizaje de cómo utilizar correctamente los aerosoles químicos, las pistolas eléctricas, las pistolas paralizantes, las porras, los bastones y las cachiporras. 4. Cumplir los requisitos mínimos. Además de la formación y la experiencia, a menudo hay otros requisitos mínimos que deberá cumplir en función de su ubicación. Por ejemplo, para ser detectives privado en Texas, debes tener al menos 18 años, ser ciudadano estadounidense o residente legal, no haber sido condenado en ninguna jurisdicción por un delito grave, no estar obligado a registrarse en ningún estado como delincuente sexual, no haber sido dado de baja con deshonor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no haber sido declarado por un tribunal incompetente por razones de defecto o enfermedad mental. 5. Aprobar el examen para obtener la licencia. La mayoría de los estados tienen un examen para obtener la licencia que abarca temas como las leyes penales, las normas estatales o federales que rigen el comportamiento de los detectives, los procedimientos y protocolos, la recopilación de información, la documentación y la preparación para los tribunales. El examen varía según el lugar y el organismo que otorga la licencia dicta qué tipo de preguntas se hacen en el examen. Normalmente se dispone de una guía de estudio para ayudarle a preparar el examen. 6. Pasar una verificación de antecedentes. Tendrá que someterse a una comprobación de antecedentes y presentar sus huellas dactilares para una base de datos penal federal. Es posible que también tenga que depositar una fianza como parte de su licencia de detectives privado. Una fianza es un contrato que garantiza que usted cumplirá ciertas tareas y obligaciones. En términos sencillos, el beneficiario, la Junta Estatal, le exige a usted, el mandante, que adquiera una fianza, similar a un seguro, de una empresa aprobada, afianzadora. Si no cumples con tus obligaciones, el Estado puede reclamar a la empresa de fianzas, que te cobrará para recuperar su dinero. 7. Mantener la licencia después de aprobarla. Las leyes locales o estatales dictan cuándo debe renovar su licencia de detectives privado. Es posible que se le exija realizar cursos de formación continua antes de que su licencia caduque. El organismo que otorga la licencia también puede realizar una nueva verificación de antecedentes como parte del proceso de renovación. ¿Puedo convertirme en detectives privados sin experiencia? Algunos estados permiten que los detectives privados tengan formación presencial o en línea en lugar de experiencia. Se recomiendan al menos 100 horas de formación, además del curso para obtener la licencia que se requiera. Normalmente se necesita formación en lo siguiente: leyes locales, estatales y nacionales relativas a la función legal de un detective privado, requisitos físicos y sanitarios, dispositivos de comunicación, investigaciones de escritorio, métodos de vigilancia, documentación de pruebas, mentalidad del detective privado. ¿Necesito tener un título universitario para convertirme en detectives privado? Tener una formación en justicia penal o en un campo relacionado puede ayudarle a convertirse en detectives privado, pero no es necesario. La formación en el trabajo y la experiencia posterior son a veces más valiosas que la educación. ¿Cuánto gana un detective privado? El salario medio de un detective privado es de $20,53 por hora. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informa que el salario medio para 2020 era de $25,64 por hora. Se espera que el empleo crezca un 8% para 2029 debido a las crecientes preocupaciones de seguridad y la necesidad de proteger la información confidencial. ¿Cuánto gana un detective? Depende del tipo de investigación en el que se especializa.
¿Cuánto tiempo ha sido un detective y su historial de casos resueltos con éxito? La formación también puede ser un factor que influya en lo que gana un detective. ¿Quién contrata a los detectives privados? Empresas, bufetes de abogados, particulares y compañías de seguros contratan a detectives privados. También hay empresas de seguridad, servicios de protección de la identidad, instituciones financieras y comercios minoristas. Muchos detectives privados son autónomos y eligen con quién trabajar. Los únicos organismos que no pueden contratar a detectives privados son los gubernamentales. Como es el entorno de trabajo, los detectives privados trabajan en muchos lugares, dependiendo de su asignación o caso. Algunos pasan más tiempo en las oficinas, investigando los casos en los ordenadores, mientras que otros pasan más tiempo sobre el terreno, realizando entrevistas y vigilando. Los detectives privados suelen trabajar en horarios irregulares. ¿Qué cualidades necesitan los detectives privados? Además de las habilidades técnicas requeridas para el trabajo, los detectives privados necesitan ciertas habilidades personales, conocidas como habilidades blandas. Entre ellas se encuentran buena comunicación, como la capacidad de hacer preguntas claras, escuchar activamente las respuestas y prestar atención a los detalles. Pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones para pensar y actuar con rapidez en función de la situación. Paciencia para las largas horas de vigilancia y recopilación de datos. Autodirección e iniciativa para seguir donde la información le lleve. Capacidad para mantener la confidencialidad de la información hasta que el cliente resuelva el asunto. Puedo obtener una licencia de detectives privados si he tenido problemas legales en el pasado. Depende de su junta local o estatal de licencia. Es posible que pueda obtener una licencia si el problema se produjo mucho antes de que presentara su solicitud. Sin embargo, otros estados no considerarán una licencia si has tenido algún tipo de problema legal. Investiga y ponte en contacto con el departamento de licencias de tu estado para conocer los detalles. Espero que te haya ayudado y gustado este video. Muchas gracias por ver. Nos vemos.